Buenos días, doctora. Somos el grupo número 1 conformado por Lorena Peñafiel, Alejandra Zurita, Gabriela Briones, Silvana Gómez y Girna Caicedo. El tema del día de hoy es la microplanificación simultánea para escuela multigrado. El objetivo es modelar una microplanificación simultánea para escuela multigrado de los niveles elemental y media, utilizando los insumos generados en la tarea práctica 1, considerando los principios de la diversidad, heterogeneidad, flexibilidad y conceptualización curricular. Introducción. La educación en aulas multigrado es una realidad en muchas comunidades, específicamente en zonas rurales donde los recursos son limitados y la cantidad de estudiantes no justifica la creación de aulas separadas para cada nivel. Este enfoque permite que estudiantes de diferentes grados compartan el mismo espacio de aprendizaje, lo que representa desafíos y oportunidades únicas para la enseñanza. En este contexto, es esencial diseñar una planificación que atienda a las necesidades académicas de cada grado, fomentando la interacción y colaboración entre estudiantes de diferentes niveles. La planificación debe ser flexible, adaptativa y conceptualizada, considerando los principios de diversidad y heterogeneidad que caracterizan a estas aulas. El objetivo de esta microplanificación es diseñar actividades simultáneas para los subniveles elementales y medio en la asignatura de didáctica de la escuela multigrado, promoviendo el desarrollo de competencias específicas e integrando a todos los estudiantes en actividades que respeten y valoren sus diferencias individuales y niveles de desarrollo. Planificación. Subnivel elemental. El eje temático es el entorno, espacio, tiempo y objetivos. Asignatura, Ciencias Sociales. Área, Ciencias Sociales. Criterio de evaluación. CE.CS.2.1. Identifica los diferentes tipos de familia basándose en el análisis de sus diferencias, reconociéndola como fuente de bienestar e indaga su historia familiar para fortalecer su propia identidad. Destrezas con criterio de desempeño. CS.2.1.1. Reconocer a la familia como espacio primigenio de comunidad y núcleo de la sociedad, constituida como un sistema abierto donde sus miembros se interrelacionan y están unidos por lazos de parentesco, solidaridad, afinidad, necesidad y amor, apoyándose mutuamente para subsistir, concibiéndose como seres únicos e irrepetibles. Indicadores de evaluación. Primero, 1.cs.2.1.1. Describe los diferentes tipos de familia y reflexiona sobre los derechos que ejercen y las responsabilidades que cumplen cada uno de sus miembros, reconociendo su historia familiar como parte importante en el fortalecimiento de su propia identidad. Paréntesis J.1, J.3.cs. Segundo, I.cs.2.1.1. Describe los diferentes tipos de familia y reflexiona sobre los derechos que ejercen y las responsabilidades que cumplen cada uno de sus miembros, reconociendo su historia familiar como parte importante en el fortalecimiento de su propia identidad. Paréntesis J.1, J.3.cs. Tercero, I.cs.2.1.1. Describe los diferentes tipos de familia y reflexiona sobre los derechos que ejercen y las responsabilidades que cumplen cada uno de sus miembros, reconociendo su historia familiar como parte importante en el fortalecimiento de su propia identidad. Paréntesis J.1, J.3.c.s. Datos informativos. En los datos informativos tenemos institución educativa, unidad educativa La Ronda, año lectivo 2024-2025, subnivel básica elemental, grado primero, segundo y tercer grado, de la asignatura Ciencias Sociales, eje temático, el entorno, espacio, tiempo y objetivo, número de la unidad 1, nombre de la unidad, historia e identidad, número de estudiantes 25, tiempo de clase 80 minutos, nombre del docente grupo 1, tema de clase familia, vínculos, tipos de familia e historia. En el siguiente punto tenemos matriz de plan simultáneo de los grados de básica primero, segundo y tercer grado. En las destrezas con criterio de desempeño CS.2.1.1 es reconocer a las familias como espacios primigenios de comunidad y núcleo de la sociedad,
constituida como un sistema abierto, donde sus miembros se interrelacionan y están unidos por lazos de parentesco de solidaridad, afinidad, necesidad y amor, apoyándose mutuamente para subsistir, concibiéndose como seres únicos e irrepetibles. Criterio de evaluación, CE.S.2.1 es identificar los diferentes tipos de familias basándose en el análisis de sus diferencias, reconociéndolas como fuente de bienestar e indaga su historia familiar para proteger su propia identidad. El objetivo es identificar y descubrir los diferentes tipos de familia, analizar los derechos y responsabilidades de sus miembros y reflexionar sobre su historia familiar para fortalecer su identidad personal y su comprensión del rol de familia como núcleo esencial de la sociedad. En los indicadores de logro para primer grado, C.S.2.1.1 es identificar la importancia de las familias para la convivencia y el bienestar de sus miembros. Para segundo grado, C.S.2.1.1 es diferenciar los distintos tipos de familias según sus características y composición. Y para tercer grado, C.S.2.1.1 es analizar los derechos y responsabilidades de los miembros de la familia. En los indicadores de evaluación, I.S.2.1.1 es describir los diferentes tipos de familia y reflexionar sobre los derechos que ejercen y las responsabilidades que cumplen cada uno de sus miembros, reconociendo su historia familiar como parte importancia del fortalecimiento de su propia identidad. En los recursos, láminas o imágenes que representen tipos de familia, carteles con derechos y responsabilidades básicas de miembros de una familia, tarjeta con un rol de familiares para juegos o simulación, ejemplos, ¿quién ayuda en casa? Plastilina, plantillas de árbol genealógico, hojas de trabajos con preguntas, cuentos familiares, cartulinas, videos cortos adaptados para niños que expliquen cómo es la solidaridad, parentesco y roles familiares. En materiales adaptables para niños con necesidades educativas especiales tenemos hojas de papel o cartulinas, revistas, fotos, dibujos o recortes. Y tenemos las actividades para niños con necesidades educativas especiales como la familia para formar familia en un collage. Desarrollo de la actividad de niños. Explicaremos brevemente todos los detalles de la familia. Son de diferentes especiales. Mostraremos el ejemplo de diferentes tipos de familias nuclear, extendida, monoparental y homoparental, etc. Tercer punto, inventar a los niños a pensar en su familia, en que cómo le gustaría representar. Para los niños del NED vamos a proporcionar materiales adaptados con tijeras, seguros, pigmento en barra o plantillas diseñadas. Como cuarto punto, permitir el uso de materiales sensoriales para aquellos que necesitan estimulación táctil. Quinto punto, permitir que el niño presente de manera verbal, por ejemplo, señalando con gestos o señales. Aprender mediante el aprendizaje Los niños observan las imágenes de las familias de diversas. Deben identificar el tipo de familia que escriben en el net. Pueden participar con tarjetas industriales y pictogramas. Aprendizaje autónomo. Cada grupo expone su conclusión, reforzando la idea que todas las familias son valiosas. Asimismo tenemos, por ejemplo, la muestra de los TIC de familia. El docente pregunta, ¿cómo usted muestra su familia mediante imágenes de diferentes tipos de familias nucleares? Extendida, monoparental y fomenta la participación. Presentamos tarjetas ilustradas, pictogramas. Podemos ver lo que es el aprendizaje autónomo. Esto refiere de cómo uno puede darle una hoja de papel al estudiante para que realice o dibuje un árbol. En el árbol debe de identificar todo lo que es sus familiares, por decir abuelo, hermanos, padres, entre otros.
Eso le da para él hacer un conjunto. En raíces puede poner los abuelos, en lo que es el tallo puede poner al papá, la mamá, en lo que son las hojas poner los hermanos, los primos, los sobrinos, entre otros. Eso quiere decir que hace un conjunto de familia, que ahí está incrementando toda su familia en lo que es un árbol. Muchísimas gracias. El teatro Mi Familia. Esta es una dramatización de situaciones cotidianas que presentan roles y responsabilidades familiares. Como materiales vamos a estar utilizando ropa vieja, sombreros, pañuelos, objetos cotidianos como cajas, juguetes, entre otros. En primer grado podemos presentar situaciones sencillas con acciones básicas como comer, jugar o dormir. En segundo grado podemos incluir diálogos cortos y acciones que demuestren responsabilidades, como por ejemplo ayudar con las tareas o cuidar a las mascotas. En tercer grado creamos escenas más elaboradas con varios personajes e interacciones complejas. Para el aprendizaje autónomo realizaremos una actividad artística según el nivel de cada grado. Con los niños de primer grado realizaremos un collage de objetos y lugares de nuestro entorno, como casas, parques o escuelas. En segundo grado buscaremos y recordaremos imágenes de objetos y lugares importantes para ellos. Y en tercer grado buscaremos y recordaremos imágenes que representen momentos importantes en el día. Para finalizar nuestra clase, vamos a reflexionar con estas dos preguntas. ¿Por qué creen que es importante que cada miembro de la familia tenga responsabilidades? ¿Y cómo podemos ayudar en casa y hacer que todo funcione mejor? Recuerda, la familia es el primer lugar donde aprendemos sobre la colaboración, el respeto y las responsabilidades. Cada miembro de la familia tiene un rol importante y cuando todos colaboramos, el hogar se convierte en un espacio armonioso y feliz.